Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Espíritu Santo, y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Que tu vida entregues a Jesús, permite que tu alma sea llena de Él, permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Muy buenos días, amada iglesia, amigo, usted que nos está sintonizando en esta mañana. Le saludamos y una vez más agradecemos su sintonía a esta programación de este programa Tendencias de nuestro tiempo. Bueno, este programa es traído todos los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora en su localidad, ahí en Chinandega, tanto como en Nueva York, tanto como en cualquier parte de la nación americana. Aquí desde Carolina del Norte les saludamos en este precioso día. Queremos invitarle una vez más a que continúe sintonizándonos estas programaciones, que es de bendición para nuestra vida. Y en estos días estamos escuchando la primera carta del apóstol Pedro. Estamos casi ya en el capítulo 4
y damos gracias al pastor Natividad Ramos, en el cual siempre nos ayuda a poder, sobre todo estas enseñanzas que son muy necesarias para la iglesia actualmente. Así es que dejamos los micrófonos al pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Pastor, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Pues muy buenos días, hermanos, y una vez más estamos aquí con ustedes y es un gozo en Cristo poder participar. ¿Por qué? Porque su palabra tiene riquezas profundas, verdaderas, que cuando las pensamos, las recibimos, nuestras manos se quedan llenas de sus bendiciones. Y esta mañana yo le agradezco al Señor que me dé la oportunidad, el privilegio de participar con ustedes, hablando, expresando esta primera carta que escribió el apóstol Pedro a muchos hermanos, por supuesto, que tuvieron que salir de sus lugares de origen y se vieron ya expatriados, se vieron extranjeros y además dispersos, que dije, cosa que los puso en desventaja. Y así que el apóstol ha venido ministrándole a esta gente para sacarlos bien librados de ese tiempo en que han estado o van a estar bajo esa condición, en virtud de que ellos, para sobrevivir, habrían de tener una relación laboral, por supuesto, o comercial, o de cualquier de esa índole, todo lo que sea justo, para sobrevivir. Pero había el riesgo de que esa relación laboral o mercantil se convirtiera en una convivencia que iba más allá de los compromisos laborales. Y el apóstol vio el peligro que eso podría tener, puesto que iban de alguna manera a influenciar la vida de los hermanos y estos serían atraídos hacia la conducta de ellos. Entonces el apóstol ha ministrado sobre estas cuestiones, dije, para sacarlos bien librados de esa condición. Y ahorita precisamente sí, estamos en el capítulo 4, ya vamos muy adelantados, y esta mañana yo voy a leer el capítulo 4, versículo 12 y 13 únicamente. Y mire lo que les dice el apóstol Pedro. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Aquí ya estamos hablando de un creyente que es probado por parte de Dios, de tal manera que entonces no se sientan sorprendidos como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Qué preciosas palabras del apóstol Pedro a los hermanos, y llenas, por supuesto, de un gran contenido espiritual, un gran contenido pastoral. Así que, mis hermanos, gracias a Dios, porque ustedes tienen la gentileza, la generosidad en Cristo de acompañarnos esta hora de 8 a 9 de la mañana. Muy bien, pues usted recuerda, si ha ido junto con nosotros, que desde el versículo 18 del capítulo 3, que lo puse como punto de partida, hasta lo que hemos visto aquí en este capítulo 4, el apóstol ha estado hablando de diversas causas por las cuales puede haber sufrimiento. Y cuando habla de sufrimiento podemos pensar en términos genéricos
donde no se distingue entre creyentes o no creyentes, porque el sufrimiento es generalizado. Pero hay un sufrimiento, por supuesto, que es por causa del pecado, es decir, a un sufrir que tiene como causa el pecado, que a veces no solamente se refiere a inconversos, sino que puede ser también hacia alguien que ha sido creyente o es creyente. Otro, el que tiene como causa la justicia. O bien este otro, el que tiene como causa una causa ajena, como es el caso de Cristo, que sufrió por los pecados del mundo. No era causa suya, era causa ajena, pero Él la tomó. Y la verdad, mis hermanos, creo que el apóstol ha sido vasto y hasta minucioso en esta cuestión. Y de tal manera que puede parecer que esto ya es un caso cerrado, puesto que ha hablado ampliamente de esta cuestión. Sin embargo, no es así. Todavía en lo que resta de este capítulo 4, sigue haciendo aclaraciones sobre eso de el sufrimiento en que se ven envueltos los creyentes, porque le dice carísimos, y nos habla acerca a ser probados por fuego, y nos implica en que hay una intencionalidad divina. Y debo insistir que el sufrimiento en este capítulo sigue siendo el tema dominante. A grado que sobre eso se hace mención directa o alusión meramente a más de 20 veces. Y el mensaje de hoy nace desde el versículo 12 que ya he leído hasta el versículo 13, donde empieza diciendo: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Vea eso. Una prueba en que es sometido el creyente como si estuviera sometido a fuego. Algo que duele mucho, quemante. De lo que dijo, no os maravilléis cuando sois examinados con fuego. Es decir, no se maravillen cuando sean probados de esa manera. No se sientan sorprendidos de que eso pueda suceder como si fuera algo casual. O lleguen a razonar que cómo es posible que Dios permita semejante cosa. Porque Pedro habla aquí de una prueba que tiene como símil el fuego, que causa tanto dolor como lo causaría estar envueltos en fuego. Otra versión dice, mis hermanos, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Una cosa extraña dice. ¿Y a qué le llamarían cosa extraña? Bueno, algo que es muy raro que suceda. Así que veamos pues ese sufrimiento, mis hermanos, que tiene como carácter ser cosa extraña. Pero antes de ver eso, yo creo necesario, mis hermanos, distinguir entre los sufrimientos que son parte del diario vivir y los que son por causa de nuestra fe en Cristo. Ellos andaban sufriendo por causa de su fe en Cristo. Pero hay sufrimientos que tienen que ver con la vida diaria
y cosas que suceden. Pues aunque sea así, cosas que suceden por la vida diaria, diré que aunque no sean por causa de nuestra fe estrictamente, lo que nos pase puede afectar nuestra vida de fe. Porque hay problemas, hay pruebas o hay sucesos que nos acontecen en la vida diaria, cuyas penas calan hasta el alma misma. Otras sí serían por causa de nuestra fe. Y déjeme retornar un poquito. Dije que hay cosas que nos suceden que son penas que calan hasta el alma y que indiscutiblemente podrían afectar nuestra fe, nuestro pensamiento de la fe cristiana. Así que pues vamos a ese versículo 12, donde dice el apóstol algo que voy a decir en mis propias palabras, que aunque los creyentes seamos sometidos a pruebas, jamás debemos entenderlas como cosas en las que no hay ninguna intención, o llamarlas como cosas que no tienen razón de ser. El clásico ¿por qué me pasa eso a mí? Agrado que nos parezca extraño. Y por cierto, en estos pasajes, el apóstol ha de responder a muchas preguntas. Porque cuando usted está sometido bajo presión en una prueba, de su alma brotan muchas preguntas porque sus pensamientos se convulsionan. Agrado que el creyente haga alegato y diga, es que no encuentro causa para que eso me esté sucediendo. Yo en lo personal sé muy bien que los sentimientos, dije, se convulsionan dentro de nosotros, en el creyente, y estallan en mil preguntas. ¿Por qué Dios permite que seamos probados de esa manera, con cosas tan duras? Porque hay pruebas que son durísimas. Y lo digo con experiencia, porque por varias veces hemos mordido el polvo, pero estamos de pie por Cristo. De eso hablo con experiencia. Pero vuelvo a ese versículo 12, que mire, tiene 3 cláusulas. La primera dice, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego. No se maravillen. La segunda, lo cual se hace para vuestra prueba. Aquí hay intención. Y la tercera, como si alguna cosa peregrina os aconteciese, como si fuera una casualidad en la que no hay intencionalidad. Entonces veamos la primera. No os maravilléis cuando sois examinados por fuego. Y digo yo, examinados por fuego, hermano Pedro. ¡Qué figura! Luego, no son esas pruebas que son del suceder necesariamente en la vida y no por nuestra fe en Cristo. Bueno, dije, pero con todo y eso, aunque sean cosas del suceder diario, no están ajenas al conocimiento de Dios. Y lo que nos sucede no dejará de golpear con furia nuestra fe. Que si usted no está arraigado en la doctrina, en la fe, puede ser que usted cambie su lenguaje respecto a Dios y hable hasta de más.
Este grado de prueba, el apóstol la califica como prueba de fuego. Y a eso le da a usted y a mí una idea de que es algo muy doloroso. Sin duda muchos de mis hermanos que me están escuchando están viviendo o saben de esto o han vivido. Y en este tipo de prueba, la cuestión que le da fuerza o la palabra clave es el fuego, que es un lenguaje muy descriptivo del apóstol Pedro y que en griego se refiere a la figura de una pira, de una hoguera en la que antiguamente se quemaban a los muertos o a las víctimas de los sacrificios, porque se buscaba reducirlos lo más pronto posible a mera ceniza. Alabado sea Dios. Fíjese la figura que está, la comparación que está usando Pedro. No cualquier prueba. Pero para lograr eso, de convertir en poco tiempo ese cuerpo en cenizas, el fuego indiscutiblemente tendría que ser violento. Y se lograba usando un montón de materiales altamente inflamables que producían un fuego envolvente. Estoy pensando cuando las pruebas envuelven el alma con furia, con dolor, y un fuego envolvente que reduce toda la nada en el tiempo más breve. Y Pedro advierte que pudiera ser que algunos fueran probados de esa manera. Sin embargo, yo creo que nadie espera ser probado de manera tan violenta. Porque se habla de pruebas entre los creyentes, en la iglesia se testifica, se dice: el Señor me pasó por una prueba, estoy pasando una prueba, pero estoy gozoso, todas esas cosas, ¿no? Pero esta prueba es una prueba muy particular, donde todo puede ser reducido a la nada, incluso su confianza y su fe en el Señor. Pero también con fuego violento se purificaban o se purifican los metales, se quita la escoria. Y esa violencia repentina de la que habla Pedro en esta prueba nos da la figura de que todo iba muy bien, pero que cuando menos usted lo esperaba, esa satisfacción que teníamos de la vida en Cristo, esas esperanzas, parecieron irse a la nada. Hacía pocas horas que nuestras manos estaban llenas de felicidad, llenas de seguridad, pero ahora las vemos de nuevo y nos parecen que están vacías. Hacía poquito que nuestras manos estaban llenas de felicidad. Ahora no tiene nada. Y bajo el ardor quemante de esa prueba, algunos dan lugar a una pregunta muy infame que yo quiero pedirle que la erradique de sus labios, diciendo: ¿de qué me ha servido todos estos años de guardar la fe, de servirle al Señor? Que implica una acusación sutil contra el Señor. Nunca siente al Señor en el banco del acusado, porque nunca hablaremos de Él con conocimiento de causa. O quizá surja otra pregunta:
muy injusta o más injusta. Y diga el creyente, ¿dónde ha estado el cuidado de Dios? ¿Dónde está? Dígame usted si es cierto o no esas conjeturas. ¿Es cierto? Oiga, y usted que testificaba tan gozoso que el Señor era bueno y muy fiel y que nunca dejaba de ayudarle y apoyarle, se ha cambiado su lenguaje. Bajo condiciones normales, es común oír a los creyentes dar testimonio que Dios los ha sometido a alguna prueba, o que usted esté pasando por alguna prueba. Y mientras usted testifica sobre esas pruebas, yo he observado que hasta lo dice con cierto halago, con cierta satisfacción, y glorifica a Dios. Pero cuando la prueba es de fuego, esa que arrasa con todas las ilusiones, nadie se siente halagado de Dios, nadie se siente querido de Dios, ni consentido de Dios, porque siente en su alma ese clásico herido de Dios y abatido, como si Dios quisiera exhibirlo como un rechazado. ¿Es cierto o no es cierto, mis hermanos? Y esta mañana yo estoy ministrándole con plena autoridad moral sobre esto porque lo he vivido. Lo hemos vivido mi familia y yo. O por lo menos está pensando que la mano de Dios está contra usted. Nunca piense eso. Acuérdese de esto, que Dios conoce que somos polvo y prefiere tener misericordia. Nunca le atribuya a Dios mala intención. Se lo ruego como un hijo de Dios, como un ministro. Esa prueba el apóstol la ve con otros ojos y dice, lo cual se hace para vuestra prueba. Tiene procedencia, hay intención, alguien está detrás de todo eso. Nótelo. Usa un artículo neutro. Lo, no dice la cual se hace para vuestra prueba. Porque al hablar en términos neutros, ese lo cual se hace para vuestra prueba, habla de una prueba muy particular y no como si fuera cualquier prueba. ¿La cual prueba? No es alguna prueba en particular, sino una de muchas de menor grado. Y esto se define en la tercera cláusula, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. O sea, como una cosa que no tiene razón, sino fue casual. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Que es igual a decir que eso que le está pasando no debe ser entendido como una desgracia, tampoco como una mera casualidad. Y si no es casualidad, entonces, mis hermanos, Pedro está hablando de cosas deliberadas, de cosas que sí vienen de la mano de Dios. Pues no hay que olvidar que no puede sobrevenir cosa alguno a los hijos de Dios sin que Dios esté enterado, sin que eso venga de arriba. Porque Dios no se está viendo sorprendido cuando sucede algo a sus hijos. Y es aquí donde hay una lógica de la fe. Que si eso viene de Dios, escúcheme mi hermano, entonces tiene propósito. Porque Dios es un Dios de propósito, Dios no es ocioso.
Dios no es como los dioses griegos que se entretenían haciendo sufrir a los mortales. Y Dios tiene propósito. Y usted me podrá decir, hermano, pero ¿cuál puede ser la evidencia de que algo viene de Dios? Muy buena pregunta que me han hecho. ¿Cómo saber que algo viene de Dios? Y les he dicho, por el fruto. En esto voy a ser muy breve, por cierto. Quiero señalar y testificar. Quizá alguna vez lo haga de manera amplia, pero nosotros perdimos un hijo de 25 años. Un muchacho que el día de hoy a las 10 de la noche le estábamos haciendo su cena. Él era un empresario. Y él me dice, arrancamos, padre, significando, vamos a entrar fuerte en la empresa. Y yo le dije, arrancamos, mijo. Pero otro día a las 11 de la mañana, porque esa noche se fue a su empresa, allá la pasó. Otro día a las 11 de la mañana, nos estaban diciendo en el hospital, lo sentimos, se nos fue. Sumamente doloroso. Las manos se quedan vacías. Como un fuego lo sentíamos en el alma. No voy a testificar ampliamente de esto, y es un testimonio extraordinario, pero hubo algún fruto con la muerte de nuestro hijo Eric, de 25 años, que estaba en plenitud de vida. Cuando que los padres esperamos que sean nuestros hijos los que nos lleven a la tumba y no que nosotros los llevemos. Él estaba en plenitud de vida, de éxito profesional y empresarial. Y frente a ese suceder, yo dije, me aferraría a la vida y daría mi vida por mi hijo. Y se lo pelearía a la muerte si fuera posible. Pensando en un hombre joven con plenitud de facultades. Y entonces en mi alma subió un pensamiento que yo no daría ningún hijo y me aferraría a todos, pero que Dios no tenía muchos, que tenía uno solo y no lo dio, que debía entonces amarnos mucho para que hiciera eso. De tal manera que hubo resultados, hubo fruto. Sí, sí lo hubo, mi hermano, sí lo hubo. Con un capital fuerte que él dejó, un hombre joven que todavía se puede decir costaba, pero él ya no costaba, él producía. Y con ese recurso abrimos los programas de radio. Y miles han sido ayudados a ponerse de pie. Porque les he contado que cuando nos dijeron que se había ido, allí en el pasillo del hospital yo hice una declaración de fe ante medio mundo, aunque no los conociera. Y les dije, escúcheme, porque voy a hacer una declaración de fe. Nuestro hijo Eric Ramos, de 25 años, acaba de morir. Pero quiero confesarles a ustedes que Dios siempre será mi Dios y que Él es un magnífico Padre. A mi familia le dije, nadie vaya a sentar a mi Señor en el banco del acusado, porque Él es el Señor, el dueño de las cosas. De tal manera que con eso abrimos los programas de radio. Y yo recuerdo hace 17 años, 4 meses, cuando testificaba yo de ese suceso, yo volqué mi alma, porque sí duele,
pero cuídese de no acusar al Señor. Por eso es necesario que la gente conozca la fe. Y gentes que me llamaron para decir: hermano Ramos, estábamos nosotros hundidos por problemas que hemos vivido muy parecidos, y lo oímos a usted tan fuerte y de pie, que nos hemos puesto de pie nosotros también. Ha habido fruto. Miles han sido ayudados a ponerse de pie, a quitar sus confusiones que los amargaban. Después de todo, ¿acaso no es este el año agradable del Señor? Sanar los quebrantados de corazón. Entonces, aunque nos sobrevino fuego violento que parecía quitarnos todas las cosas de las manos, hoy nuestras manos están llenas de futuro, de gozo, de ilusiones, de novedad. Por lo tanto, aunque fueron sentimientos muy duros, siempre habrá un bien. Y usted dirá: ¿para quién? Para todos los creyentes que viven experiencias dolorosas, para sus familias, para sus amigos, para el presente, para la eternidad. Y mientras se vive ese momento quemante, el entendimiento del creyente puede entrar en conflicto y sentirse como un arruinado. Jamás comete ese error. Y si a eso le suma la crueldad de las opiniones de los mismos creyentes, que se multiplican, como la opinión de los amigos de Job, donde cada uno afirmaba saber por qué Job había perdido todo, por qué estaba siendo probado, a los cuales Dios regañó. Porque es usted el único. Si usted pasa por una cosa así, nadie tiene derecho a querer explicar lo que a usted le sucede. Pero usted tiene que entenderse entonces con el Señor y entender qué está pasando. Y Dios les dijo que aceptaría sus disculpas solo si Job oraba por ellos. Nunca hay que olvidar que Dios no es nuestro verdugo, sino que es el amante pastor que carga a la oveja herida en sus brazos. Y toléreme, hermano, que le diga esto así. Toléremelo. Pero yo he aprendido, por causa de la doctrina y la enseñanza, a tener una buena opinión de mi Dios y mi Salvador, que es un buen Dios y magnífico Padre. Yo no sé qué pueda estar usted viviendo o qué pueda venir a cada uno de ustedes. Lo que sí les aseguro es que si Dios ha pensado meternos a una prueba de fuego, nunca jamás será para arruinarnos. Por el contrario, si nos mete a una prueba de fuego, es porque nos ha juzgado capaces de soportar esa prueba. ¿O no dice la Escritura que no pondrá carga sobre nosotros que no podamos llevar? Nos ha considerado dignos de ser llevados hasta punto de quiebre. Nosotros fuimos llevados hasta punto de quiebre, pero a causa de que conocemos la fe y la doctrina, nuestros pies nos resbalaron y hemos encontrado la bondad de Dios. Pero a causa de esa prueba, yo le pido una cosa: si Dios lo somete a eso, lo importante no es salir meramente de la prueba, sino hay que salir ilesos moral y espiritualmente, sin resentimientos ni amarguras. Porque si usted sale con resentimientos, usted no salió bien librado. Y se lo digo con conciencia ante mi Dios,
que yo tengo paz profunda y no hay resentimiento de nada. Para que salga victorioso, usted tiene que salir ileso. ¿A cuánto lo sacaremos con nuestro testimonio del doloroso error de que han pensado de que Dios no se ocupa de ellos y que los ha dejado en abandono? Al ver otros lo que ha pasado con nosotros y que hemos sobrevivido exitosamente en la fe. Como dijo Pablo, viendo mis prisiones, muchos han tomado fuerza. Tiene una causa. ¿Y cuánto vale poner de pie a otros hijos de Dios? No tiene precio. Si por causa de nuestras pruebas y nuestras victorias en Cristo, otros las reciben y se levantan y dice a caminar en Cristo Jesús, porque creemos que el Señor es un buen Dios, magnífico Dios. Y si eso causamos en los hijos de Dios, si eso los anima a seguir adelante, usted que esté pasando tiempo difícil, entonces es cierto que Dios nos habrá hecho una leyenda entre su pueblo. Entonces, en vez de ruina, nuestras vidas glorificarán a Dios. Porque al final de cuentas esa es la tesis de Pedro, que todo eso glorifique a Dios. Alabado su nombre. Sí estoy emocionado. Son experiencias profundas. ¿Y qué manera de crecer? Yo le creo al Señor y digo y tengo una frase: si el Señor lo dijo, con eso basta. Si Él lo dijo, entonces es así. ¿Tiene usted ese tipo de confianza? Porque esa prueba se convertirá en un glorioso capital. Y a cierto tiempo descubrimos, como lo he dicho tantas veces, he dicho, yo no tengo el alma de trapo como los muñecos. Mi alma está llena de detalles del Eterno. Que sí es cierto, cargan una historia, pero también cargan la historia de la bondad de Dios, que no nos dejó. Cuando todo mundo se ha ido y nos quedamos solos, nuestra casa es un desierto. Nomás nos miramos, pero el alma se apoya en Cristo. Así que razonable es que Pedro diga en el verso 13, antes bien gozaos. Y yo sorprendido le digo a Pedro, ¿cómo que gócense? Imagínense que me hubiera dicho o nos hubiera dicho a mi familia, a mi esposa y a mí, alégrense hermanos. Debo decir que esta declaración parecería masoquismo, idealismo, pero ni es eso, mucho menos romanticismo cristiano, sino gloriosa realidad. Pero qué razón asiste al apóstol para decir, para ese gozarse, habiendo sufrido semejante condición. Es esta, en que sois participantes de las aflicciones de Cristo. Es como decir, hermanos, esto nos ha convertido en socios de Cristo en lo que concierne a su sufrimiento. Claro, salva la proporción del sufrimiento de mi Salvador, que nunca podrá compararse mi sufrir al suyo. Honroso sufrimiento de nuestro querido Señor. Y si eso es así, habrá en esa prueba algo que nos avergüence, que nos haga
sentirnos desafortunados? De ninguna manera. ¿Será cosa a la que hay que esconder o evadir? Y quizá debo agregar que aunque he hablado de frutos en nuestro caso, ni por mucho hemos sido capaces de ver todos los resultados. Pero en mis 53 años de vida ministerial he aprendido que nadie deja el camino de Dios lleno de gozo. Nadie abandona al Señor si tiene gozo. No hay un canto que dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Nadie se va al mundo, nadie se va al pecado lleno de gozo, se va resentido. Y nadie puede crecer en Cristo sin gozo. Ese mandamiento, pues, ese mandamiento de Pedro es un no a los creyentes amargados o resentidos contra el Señor, resentidos contra la palabra escrita. Es un no al creyente sin gozo. Pero el apóstol está viendo un suceso a futuro. Alabado sea Dios. ¿Cómo siente su corazón esta mañana? Yo espero haberle ministrado. ¿Cuál cosa futura ves, hermano Pedro? Dice: para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Para que también? Sí, para que se sume gozo sobre gozo. Mire, en griego significa estallar de emoción. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis. ¿Y qué cosa es eso de la revelación de su gloria? ¿O qué es esa revelación? Vuelvo al griego, y no se enfade con el griego ni conmigo, pero en griego significa cuando se quite lo que cubre, cuando se quite el velo. Todo eso que hoy no vemos está velado ante nuestros ojos, está encubierto. Pero llegará un día cuando las cosas las veremos como son. Y creo por demás propio recordar que por causa de nuestra naturaleza humana ilimitada, solo vemos lo que hay en esta dimensión, aunque sobre nosotros exista otra realidad. Pero el ser removido, lo que nos impide ver más allá de nuestros ojos y de oír más allá de nuestros oídos. Viene un día donde estallaremos de gozo, de alegría, y estaremos muy conscientes de que nuestro Señor y Salvador no nos falló. Esto viene un día para todos los que han vencido. El día del Señor se manifiesta y descubre, quita ese velo. Y entonces podremos ver no solo este mundo material que hoy vemos, sino el mundo espiritual que hoy no vemos. Ahora hablamos del Señor y no le vemos. Entonces le veremos. Hoy hablamos de los ángeles y no los vemos. Entonces los veremos. Quizá muchos de ellos nos han asistido, nos han apoyado, han venido en auxilio nuestro. Hoy hablamos de que Dios mora en los cielos y no los vemos. No vemos a Dios. Entonces en ese tiempo veremos dónde mora, para que estéis conmigo donde yo estoy, en la casa de mi Padre. Alabado sea Dios. Yo siento en mi alma la victoria que Cristo nos ha dado, y aún más viviremos ahí. Y cuando eso suceda, si aún en nuestras limitaciones tuvimos gozo por causa suya,
con cuánta mayor razón ese día hermoso, ese día que está ya sobre nosotros, cómo no habremos de tener razón para gozarnos, para adorar a Dios y decirle: en toda mi vida ha sido muy bueno conmigo. Y yo lo quiero decir ante ustedes, mis hermanos, yo he hecho un resumen de mi vida desde que era un niño y realmente muchas veces metió su mano por mí y me libró de la muerte. Hermano Isaí, espero con todo mi corazón que esta enseñanza y testimonio, breve testimonio, porque algunos me han dicho: bueno, es que usted dice cosas porque no ha sufrido. No, no se equivoque. Hemos mordido, dije, el polvo muchas veces, en muchas cosas. Pero estamos de pie, fuertes, vigorosos. Y nunca hemos sentado al Señor como culpable de nuestras pruebas, sino que al contrario, pensamos en eso, no pone pruebas que no podemos soportar. Así que bendito sea el Señor. Y hermano Isaí, muchas gracias este día. Dios le guarde. Amén. Gracias, pastor, a usted también en esta mañana por esta enseñanza tan preciosa que nos ha traído sobre la intención divina, el probar al cristiano. Es una realidad lo que sucede, y gracias a Dios por esta aportación que se nos ha dado en esta mañana. Queremos agradecerle a usted que nos está sintonizando a través de esta programación de esta radio. Queremos decirle que estamos lunes, miércoles y viernes a esta hora a través de esta programación Tendencias de Nuestro Tiempo. Los cielos y la tierra, cuando miro el paisaje de la mar, por las noches observo las estrellas, por la mañana de las aves oigo el trinar. Cuando miro el sol que asoma por las colinas, me admiro de lo que mi Dios creó. Y es que tengo que decir con toda mi alma, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Y es que tengo que decir con toda mi alma, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Gloria al Señor. Les agradecemos infinitamente su atención el día de hoy. Preciosa enseñanza basada en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Nos habló el pastor acerca que muchos cambian su lenguaje cuando son pasados por el fuego. Pero qué lindo es reconocer y darle gracias a Dios en todo tiempo. Vamos a escuchar la información de este programa. Si usted desea comunicarse con nosotros, con mucho gusto lo puede hacer a la siguiente información que le vamos a dar. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Así es, nuestra información es el área 704 con el número 634-6706. Agradecemos su fiel sintonía. Esperamos que nos escuche, el día lunes a esta misma hora. Agradecemos al pastor Natividad Ramos
desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Gracias, pastor, por esta enseñanza. Que tenga un día excelente de bendición.